Los puede sacar allá afuera si necesita. ¿Ok? Muy bien. Vamos a entrar entonces a la enseñanza. ¿Qué le parece? ¿Está bien? Vamos a ir todos al libro de Matitiyahu, el libro de Mateo. Y vamos a ir al capítulo 13 y vamos a estar hablando sobre el Malhut, el reino, lo que es el reino de los cielos. Y vamos a aplicar algunas cosas de esta manera a nuestra vida. A muchos hablamos del reino de los cielos, pero no entendemos qué es el reino de los cielos. La palabra entonces nos dice que cuando Yeshua vino aquí a la tierra nos dejó claro diciéndonos que el reino de los cielos se había acercado. El reino de los cielos no tiene nada que ver con gobiernos de la tierra, tiene que ver con la relación que tenemos nosotros con el Eterno. El reino de los cielos se trata de la comunión que debemos tener nosotros uno con el Eterno. El problema que tenemos, que hemos comprendido anteriormente, es que el unirse a alguien espiritualmente no es de espacio, no es de espacio o de tiempo, sino de similitud. En otras palabras, la razón que yo no me puedo unir al Eterno es que yo soy opuesto a Él. Y como soy opuesto a Él, yo soy imperfecto, ¿verdad? No soy eterno, no soy estático. Entonces, esto hace que Él y yo estemos realmente separados. Aunque está aquí con nosotros ahorita y está dentro de nosotros, vuelvo a repetir, no tiene nada que ver con espacio, sino con similitud. Entonces, cuando el Mesías dice arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, se estaba refiriendo a Él, que Él es el único que tiene la similitud del Padre. ¿Sí? Entonces, Él es el reino de los cielos. El reino de los cielos es Él, y el que cree en Él tiene el reino de los cielos en Él. Entonces, por ejemplo, pensamos que el reino de los cielos es una iglesia, que es un lugar, que cuando decimos, cuando dice buscad primeramente el reino del Elohim y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces pensamos muchas veces que sí, tenemos que trabajar para un lugar, que tenemos que dar en un lugar, y que eso es lo primero que tenemos que hacer, y todo lo demás va a venir después. Esto no es correcto, porque el reino de los cielos, que es el que vive en nosotros, quiere decir que primeramente debemos encontrar quiénes somos nosotros, cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro lugar en el universo. Y cuando yo entienda quién soy yo, entonces todas las demás cosas son añadidas, porque el reino de los cielos, vuelvo a repetir, no es un lugar, es un estado de relación con el Eterno. Arrepentido significa regresar. Regresar, la palabra en el hebreo arrepentir es teshuvah, el regreso, regresa, porque ha llegado el tiempo en que podemos ser semejantes a Él. Recuerde que Adán, el primer Adán, fue hecho a la semejanza del Rey, del Eterno, pero nosotros fuimos hechos a la semejanza de Adán, el capítulo 5 de Génesis, y la semejanza de Adán ya caída. Estamos separados, necesitamos tener un mediador, y por eso nuestro Mashiach vino a esta tierra para hacernos igual, para que fuéramos semejantes y poder tener comunicación con aquel que es imposible tener comunicación por tan opuestos que somos. Entonces, como hemos platicado, esto es muy importante, por eso es que Pablo dice, imitad siendo misericordioso para que seáis como el Padre, dice. Y el mismo Shaul Catán dice, imitadme a mí como yo imito al Mashiach. Otra vez, esta imitación es la comunión de este reino.
Pero este reino tiene su proceso. Quiere decir que tiene una forma de instalarse en nosotros. No es de un día para otro. El capítulo 13 de Mateo va a hablarnos de 7 parábolas y se le llaman las parábolas del reino. Así se les llama porque va a describir cómo el reino es instalado en la tierra. Pero otra vez, no gobierno, no país, sino en nosotros. Este reino está en nosotros. Y si tenemos al Mashiach en nosotros, entonces podemos llegar al Padre, porque estamos teniendo la similitud con el Padre. Como dijéramos, en Europa, por ejemplo, si usted va al campo y lleva su teléfono y lo enchufa al outlet de una casa, cuando lo prende, explota su teléfono. Porque los voltios de Europa son más altos que los nuestros, a 220. Entonces necesita un transformador. Y el transformador se le pone en medio del outlet y del teléfono, y cuando lo enchufa, los 210 voltios, digamos, se vuelve 110, no estoy seguro, algo así, 110, y ahora su teléfono está bien. Algo así es esta parte. El reino de los cielos no puede venir a nosotros puro, porque no puede estar lo limpio con lo sucio, ¿eh? Lo perfecto con lo imperfecto. Nosotros somos gente pecadora, imperfecta, así nos crearon, imperfectos. Pero el Rey es perfecto y necesita ese mediador. Ese mediador nosotros lo conocemos como Yeshua, nuestro Mesías. Pero ¿qué significa tenerlo él adentro? Porque así decimos, ¿no? Él está en mi corazón, pero ¿qué significa eso? ¿Cómo sé que lo tengo adentro? Porque yo lo digo que lo tengo adentro, porque yo pienso que lo tengo adentro, o cuando él dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué son estos frutos de este reino? El reino es muy importante, pero la gente, como un poquito simple quizás de mente, tendemos a creer que el reino es poner un Vaticano, pues, ¿verdad? Poner allá en Roma, poner lugares, edificios. Aquí está el reino. No, el reino de los cielos, como dice, si dicen que está allá, no les creáis. Si dicen que está en los cielos, no les creáis. Dice. Si creen que están en el océano, no los creáis. El reino de los cielos está dentro de vosotros, dice el libro de Lucas. Entonces, este reino está aquí. ¿Cómo lo comenzamos a usar? Porque Yeshua le dijo a Pedro, a Kefas, aquí están las llaves del reino. Si le dio las llaves, pero no le dio el carro, qué triste, ¿verdad? Quiere decir que ya les había dado el reino. Ahora, dígame usted dónde está. Vivimos todavía en el mismo planeta, con las mismas luchas que todos los demás. ¿Dónde se encuentra ese reino? ¿Qué son esas llaves del reino? ¿Y por qué todavía seguimos los torcidones diciendo y profesando que tenemos el reino? Esas son las preguntas que yo me he hecho mucho. Observo mucho a mis hermanos y me observo yo mismo. Qué difícil es hacer el bien con nosotros. Dice el apóstol Pablo, Shaul Catán, nos dice, ¿verdad? Lo que quiero hacer no lo hago. Y lo que no quiero hacer, esto hago. Y la palabra que usa ahí es anatema yo, dice. Porque no sé qué estoy haciendo. Al final he llegado a creer, dice Pablo, que el que peca no soy yo, sino otro es, que está en mí. Pero este hombre, para todos nosotros, y aquí entra ahorita Pablo, nos ponemos de pie y le aplaudimos de lo sadik, de lo justo, de lo grande que fue este hombre. Pero imagínense cómo se miraba él. Ahora, ¿cómo nos miraríamos nosotros? A eso voy. ¿Cómo se eleva este reino? So, vamos a ir viendo en estas, pero tenemos que leer desde el 13 para llevar a cabo esta parte. Y esto va con lo que estuvimos hablando de los 7 días de la creación. Va con estos 7. Aquí vamos. En el 13 dice entonces, aquel mismo día salió Yeshua de la casa y se sentó junto al mar. Y se juntó tanta gente que tuvo que subir a la barca y sentarse allí.
y toda la gente estaba de pie en la playa. Enseguida les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí que un sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y si vinieron las aves y se las comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y no brotó pronto, mas por no tener su raíz como profundizar, por las escaseces de tierra. Y salió el sol y se quemó. Al no tener desarrollo su raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos y cuando estos crecieron, las ahogaron. Pero otra parte cayó en buena eretz. Aquí esta palabra va a ser importante, esta palabra tierra en hebreo, eretz. Y daba fruto, uno a 100, otro a 60 y otro a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, escuche y obedezca. Ahora, esta es una frase aramea. Cuando usted oye en la Biblia, usted oye el que tenga oídos, oiga, quiere decir que esto tiene que ver con salvación, que es así de serio. Es una frase aramea que quiere decir, en esto poneme atención porque te va a ir mal si no. Usted habla así a veces, a sus hijos le dice un montón de cosas, de repente se para, pero esto que te estoy diciendo, cuidadito. Esa es la palabra, la frase, el que tenga oídos, oiga. Suena como que se está repitiendo dos veces, ¿verdad? Pero quiere decir eso. Y entonces la palabra obedecer aquí es la palabra Shema. Entonces el que tenga oídos para oír, escuche y obedezca. La palabra Shema, que es escuchar, significa también obedecer, atender y entender. Otra vez, el que tenga oídos para oír, escuche y obedezca. La palabra escuchar es la palabra Shema en el hebreo, que significa oír. Ok, oímos la parábola. Escuchar, estamos poniendo más atención. Obedecer. ¿Cómo podemos obedecer lo que no entendemos? Está difícil. Y atender, ejecutarlo y entenderlo. Todas estas frases tienen que ver con esto del reino. Ok, eso veamos un poquito más adelante. Entonces se le acercaron sus talmidim o sus discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Y él les respondió: porque a ustedes se les es concedido conocer las cosas secretas del Malhut, que es reino, de los Shemaín, de los cielos, pero a ellos no les es dado. Rápidamente el Mashiach dice que hay enseñanza, una para todos y una para un grupo selectivo. Y la razón que es selectivo, porque es aquel que escucha, obedece, atiende, oye, comprende. Porque la mayoría de gente solo oye, no pone atención a las cosas. Les contaba a la gente de psicología en una clase que para nosotros, para pasar mi licencia, para renovar para la terapia y estas cosas, fui a tomar una clase. Y en la clase habíamos como 20, me imagino gente inteligente, doctores, ¿verdad? Dice uno. Y entonces pusieron un coro. Y el coro era de afroamericanos, ¿verdad? Y cantaban. Entonces se mueven para cantar, ¿verdad? Y entonces parte del examen era contar cuánta gente estaba cantando. Era un poquito difícil porque se movían, ¿verdad? Pero entonces todos estábamos contando y el de la par le digo yo: ¿cuántos contaste? 16, me dijo. ¿Y vos? Me dijo. 15, le digo yo. Y el otro más atalantado, 14. Así que no le podía copiarle ni a uno ni al otro porque los dos estaban al revés.
Y entonces ya terminó el asunto, prendieron la luz y preguntó la maestra, ¿y cuántos vieron el pingüino? Y todos nos quedamos viendo, porque yo pensé que iban a preguntar cuántos había contado, pero la pregunta fue si vimos el pingüino. Y nadie de los 20 vio pingüino. Entonces, imagínense esto, y comenzó a darle vuelta al CD, ¿verdad? Para que diera como que retroceso, para que no pensáramos que era otro CD, y lo puso cabal en el número donde están cantando todos, y pasa un pingüino disfrazado, grandotote, pues, y se para en medio del coro y hace así. Y sigue caminando y ninguno de nosotros lo vimos. Porque eso no es Shema. Eso es lo que solo oigo lo que me conviene, lo que yo creo que es importante para mí en el momento, nada más. Y Yeshua dice que hay dos clases de enseñanzas o clases de estudiantes. La multitud, a esos no se les puede enseñar los secretos del reino. Solo se le puede enseñar los secretos a aquel que los va a obedecer. Porque si no es como darle perlas a los cerdos. O como en Guatemala decimos, ¿qué saben los cerdos de chupar bolita? Decimos nosotros. Porque los cerdos se comen, te tragan todo. Y no comprenden lo que está pasando. Cuando yo leí por primera vez, me acuerdo bien, esta parábola, se me hizo obvia. Las palabras de Yeshua a mí se me hacían muy obvias. Ni modo, si cayó en mala tierra va a salir. ¿Dónde está el secreto? Pero así se predica. Hermano, usted tiene mala tierra, cayó mala semilla, usted amolado. Usted le hicieron esto, usted es el bueno, qué bueno, usted da el 100, el 60. Pero eso no es secreto. Eso cualquiera puede que tenga un poquito de mente, puede decir, pues lógico. O por ejemplo, la de vamos a ir viendo. Pero lo que quiero dejar claro es que Yeshua dijo, no es para todos. Es exclusivo para aquellos que yo quiero. Hay gente que no debe escuchar esto, porque lo escucha y lo tuerce todo. Y hay gente que está hecha para entender los secretos del reino. ¿Y quién es el reino ahora? Yo soy el reino. ¿Son los secretos de quién voy a aprender? De mí. ¿Quién soy yo? Yeshua le preguntó a sus discípulos, ¿de qué espíritu sois? ¿Quién es usted? Esa es la gran incógnita. ¿Sabía usted que si yo pongo aquí ahorita un taller, y lo he hecho a veces, el taller venga y sepa quién es usted a través de los planetas, se me llena? Me llegan hasta 200, 300 personas. O para criticarme, pero y vienen. Y el asunto, ¿sabe por qué vienen? Quieren saber sobre ellos mismos. Nos encanta. Todo el mundo dice, yo no creo en los horóscopos, pero ¿qué dice de mí? Me pregunta la gente a veces, yo no creo en esas cosas, pero yo soy cáncer usted. ¿Qué significa eso? Ah, no lo creo, pero qué interesante usted. Porque está hablando de usted. Pero si pongo un taller que diga cómo amar a tu prójimo, solo vengo yo y uno que se confundió. Porque nadie quiere hablar del otro. Es sobre nosotros. Y la Torah lo aprende así. La Torah está hecha para saber quién es usted. No quién es David. ¿Quién es Juan? No, quién es usted. Usted es el reino de los cielos. Porque Yeshua es el primero. Él dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién es el que se acercó? Él. Y se acercó, la palabra acercar ahí no es acercar de espacio, sino de intimidad. Por ejemplo, cuando dice, la misma palabra en arameo y hebreo que usa Isaías, cuando dice, y se acercó a su mujer Isaías. Las palabras, esa de acercarse, es una relación íntima. Yeshua quiere tener una relación íntima con nosotros, porque si Él vive en nosotros, nosotros somos el reino.
Nosotros somos lo importante en este asunto, no las estructuras. Son necesarias para juntarnos, pero lo importante aquí es usted, que usted entienda el reino de los cielos en usted y que tenga las llaves para contagiar a otros. ¿Me voy a entender en eso o no? ¿Sí? Ok, seguimos un poquito más. Ok, eso dice así entonces. Y les respondió, porque a ustedes les es concedido conocer las cosas secretas del Malhut, de los Shemaim, pero a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene se le ha quitado. Esto quiere decir que todos tenemos algo que quizás no lo hemos manifestado, pero está en nosotros. Nuestro potencial se llama eso. Y aquellos que no obedezcan al Eterno, se les va a quitar hasta lo que no andan desarrollado. Por ejemplo, imagínense que yo tenga la voz de Frank Sinatra, ¿verdad? O sea, vocesosa, así, ¿verdad? Que usted canta y todo el mundo feliz. Pero yo no sé que cantó eso. Esto le pasó a un artista, a este Michael Bublé. Michael Bublé, toda su vida, él no trabajaba de cantor. Un día se estaba bañando y su mamá, creo que fue la historia, oyó cantar y dijo, ¿quién está cantando como que fuera el radio? Y se dieron cuenta que era su hijo el que estaba cantando. Y le dijo, pero mi hijo, esa voz, ¿qué voz? Dijo el otro. Sí, yo sí canto. Y usted sabe quién es Michael Bublé, ¿verdad? Es casi la voz de Frank Sinatra, famosísimo hoy en día. Entonces imagínense que usted tenga ese potencial y no lo sabe. Si no hace y si el reino no llega a usted, hasta el potencial de lo que no sabía le van a quitar. Eso significa quitarle lo que no tiene. ¿Ya me va a entender? El potencial lo tiene usted, pero si no obedece, hasta el potencial se lo van a quitar. Está triste el asunto. Pero ¿quiénes son estos? No, mire lo que dice entonces. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, eso quiere decir que solo tiene que el potencial. Aún lo que tiene su potencial se le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque ven y no perciben. Si estuviéramos estudiando psicología, todos mis estudiantes dirían, lógico, doctor, lógico. Porque la clave de la vida es percibir. Es como usted ve las cosas. Dice, mire que les dice, porque ven y no perciben, y oyen pero no escuchan ni entienden. Está descifrando la palabra Shema otra vez. Está diciendo, en ellos no hay esto de obedecer. Será cumplida en ellos la profecía de Isaías, que dice, oyendo oirán y no entenderán, y viendo verán y no conocerán. Porque el corazón de este pueblo se ha endurecido y con sus oídos oyen con dificultad, y les ha sido cerrados sus ojos para que no vean con sus ojos y no oigan con sus oídos ni entiendan con su corazón y se vuelvan a mí para que yo los sane o yo los salve. En otras palabras, no quiero que ni aprendan, no sea que aprendan estos y tenga que salvarlos, y yo no vine a salvar a esos. Y aquí son las cosas así muy importantes, amados. El reino de los cielos es para los hijos. Le preguntaron un día a Yeshua, ¿y tú a quién viniste? A los de Guatemala, dijo. No dijo así. A los europeos, no. Dijo, yo he venido a las ovejas perdidas. ¿De dónde? Israel significa el que lucha contra él. Si usted nunca se ha peleado con el Eterno, usted todavía no es de él. Tiene que tener una pelea con él. Tiene que retarlo a él. Cuando uno está en ese lugar en su vida donde se enfrenta con él
y puede pasar esa noche dura en su vida, usted se levanta como un verdadero israelita. Isra, el que pelea contra el Elohim. Así le puso el ángel de oscuridad, ¿se acuerda? Después de pelear con él, le dijo, tu nombre será ahora Israel. Entonces, los novios llegan a uno, ¿no? Y se quieren casar, les pregunto, ¿y por qué se quieren casar? Porque nos llevamos muy bien. Ah. ¿Y se han peleado alguna vez? Ni Dios quiera, me dice. Sí, nunca nos hemos peleado. Le digo, ¿saben qué? Vayan a pelearse un rato. Grítense un rato. Y si aguantan el asunto, regresan. Porque es hasta cuando alguien está enojado que sabemos quién es quién. Todos tranquilos. Igual aquí la idea es la misma. Aquí es, tenemos que luchar. El reino de los cielos se hace fuerte. Solo los violentos lo arrebatan. Este reino no es lo que usted piensa. Este reino es quitarle a Hasatán tu identidad. ¿Quién eres tú? Porque hay decretos. Miren, en Purim, que acaba de pasar, algunos no sabían el secreto de Purim. Cuando Naamán, cuando Naamán llegó con el rey de Asiria, de Asuero, le dijo que hacer un pacto con él. ¿Sabe cómo lo hizo? Con vino. Agarró vino y hizo el pacto. Ese pacto con el vino hizo que el rey, la voz del rey, ¿okay? El rey dijo, vamos a matar a los judíos. No hay forma de quitar ese decreto. Muera el hombre, el que pecare ciertamente. ¿Eso lo dijo quién? ¿El diablo? No. ¿Quién dijo eso? El Eterno. El hombre que pecare ciertamente morirá. Este es un decreto de arriba. Y los decretos del rey no se pueden cambiar. Por eso es que ella también le llevó vino. Hablando de Hadasa, ¿verdad? De Esther, ella también le llevó vino. Porque el vino que ella le dio cubre solamente un año el decreto del rey. Y por eso que cada año había que tomar de la copa del Purim, por el decreto. Y usted dice, qué raro es eso, pero póngase a pensar. La carta de Pedro dice que la sangre de Yeshua está siendo rociada en nosotros siempre. Así lea. No es simplemente que la sangre fue dada y se acabó, sino que está siendo rociada, dice Primera de Pedro. ¿Por qué? Porque el decreto es que usted sigue pecando y debería morir. Pero la vida de Yeshua, de Yeshua, su sangre, mantiene ese decreto afuera. Sálgase del decreto. Deje de tomarla. Y usted se muere. ¿Ya me entendió? Estas palabras, mientras esté tomando el vino, todo está bien. Mientras la vida, la enseñanza de nuestro Mesías, sus mandamientos, siempre los hagamos. Usted y yo, el decreto del rey no nos cae. Pero si dejamos de tomarlo, entonces pisoteamos la sangre de Yeshua, dice Hebreos capítulo 12, y somos más que anatemas. Por eso es que la salvación no es estática, es continua todos los días. Su sangre me rocía. Y su sangre, la vida de Él, pues es su enseñanza. No podemos dejar de obedecer. No podemos dejar de hacer mandamientos. La salvación no es de un ticket. Es de una acción. Porque el reino, ¿dónde vive? En nosotros. ¿Entendemos esa parte? Okay, la razón por qué el judío hace esta fiesta y cada año dice, tomemos de esta copa, es por ese recordatorio. Y Yeshua lo dijo también, dijo, cuantas veces podás tomar de esta copa y de este pan, ¿lo haréis en qué? En memoria de mí. ¿Por qué? ¿Queremos recordarnos de su dolor?
¿Somos masoquistas nosotros? No. Lo que está diciendo es, ahí se recuerdan que si quieren estar vivos el año entrante, tienen que seguir obedeciendo los mandamientos de mi papá. Todo lo que hice yo es cubrirlos, protegerlos. Pero si se salen de mi mano, desobedeciendo, eso está en ustedes. La responsabilidad cae en nosotros. La salvación fue dada por Él, pero mantenerla soy yo, amados. Así de simple es esto. Somos gente adulta y gente que necesitamos saber la verdad. La verdad es, necesitamos mantenernos salvos. Yo sé que hay ideas de que salvo ya, salvo siempre, pero lo que la Torá enseña es la salvación es diaria, continua. Siempre está Él dándonosla mientras tengamos. Y como dice Juan, hijitos, no pequéis. Pero si llegaras a pecar, bueno, hay una forma de reconciliarnos para mantenernos en el pacto. Es que algo es ser anatema, ¿no? Vino alguien, la esposa de Josecito, estábamos platicando y me dice que una de su congregación alguien negó a Yeshua, ¿verdad? Eso es anatema. Eso es lo que diríamos, eso es alguien que para mí jamás estuvo ni salvo el poder negar esa parte, ¿sí? Hay cosas que no se pueden hacer. Ok, sigamos aquí un poquito más. Dice entonces, pero cuanto a ustedes, bendecidos sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen, porque de cierto les digo que muchos Nebim y Sadikim, o profetas y justos, desearon ardientemente ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Oigan ustedes pues la parábola del sembrador. Les dice, les voy a enseñar la parábola. Cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y la arrebata. La palabra que había sido sembrada en su corazón. Esta es la que fue sembrada junto al camino. Vamos a verlo de dos formas acá. Uno, la primera forma es, esta parábola tiene que ver con 4 clases de oyentes o 4 estudiantes. Esta parábola es muy semejante a una parábola que está en los rollos del Mar Muerto. Muy parecida a la que está en los rollos del Mar Muerto. ¿Sabía usted que van a tener aquí el 9 o el 10 de marzo al 24 de septiembre? Los rollos del Mar Muerto van a estar en exhibición aquí en Fairfax. Deberíamos ir todos, ¿verdad? A ver los rollos. Estamos cerca, quizás nos traemos uno para acá. Bueno, no creo que son rollos, son fragmentos, son pedacitos. Ok, primero tenemos que ver algo, veamos el secreto de esta historia. Veamos dónde está el secreto de esta parábola. Número uno, ¿a quién se le ocurre sembrar en el camino? Pareciera ser un mal sembrador. ¿Cómo se le ocurre sembrar en tierra que no vale la pena? ¿Por qué siembra entre espinos? Si usted me manda a sembrar a mí y yo siembro ahí en el pavimento, me dice, por favor, Rabino, tráigame las semillitas, por favor, gracias. No las esté malgastando, por favor. Mi pregunta a usted es, ¿por qué la sembró él ahí? Ese es el secreto de los reinos de los cielos. Es uno. Segundo es, ¿qué es esta semilla? ¿Y qué es la tierra? ¿Okay? Yeshua primero da la explicación a ellos de esta manera. Le dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y la arrebata. La palabra que había sido sembrada en su corazón es el que fue sembrado junto al camino. La que fue sembrada entre predegales es aquel que oye la palabra y al instante la acepta con gozo.
So, primero tenemos el nivel de aquel que no entiende nada. Y tendremos siempre gente así nosotros. No entiende, pero nada. Segundo, tenemos a personas que tienen gozo. Esta palabra, aceptan la palabra emocionalmente. Pero no tiene raíz, porque la gente emocional no tiene raíz. ¿Sabía usted que la palabra adorar no tiene nada que ver con cantar o estar emocionado o ser poético? Porque cuando estamos aquí en una congregación, le hacemos poesía. Tú eres mi rey, eres maravilloso. Pero eso no es la verdadera adoración. La palabra adoración, porque Yeshua dijo, yo he venido a buscar verdaderos adoradores en el Ruach, en el espíritu y en el Emet, en la verdad. ¿Quiénes son estos verdaderos adoradores? La palabra adorar en el hebreo significa ser guiados con disciplina divinamente. Ser guiados con disciplina divinamente. Eso es todo lo que significa adorador. La parte emocional es muy bonita, necesaria para expresar lo que sentimos, pero no tiene raíz. No tiene raíz. Usted le puede decir a alguien, tú eres mi vida hoy, en este momento, porque la luz te pegó cabalito donde me gusta. No hay mucha sustancia. Es la acción. Estas personas no tienen acción. Estas personas simplemente son emocionales. Y por eso es que Yeshua lo seguía mucha gente emocional. Pero el día de la hora de su muerte, ni uno estuvo con él. Ni uno. Todos corrieron. Porque la tierra en este caso, dice, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que corto tiempo, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra. ¿Qué palabra? La que había sido puesta en ella, ¿o no? Aquí vamos a ver esto. Luego tropieza. La que fue sembrada entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y no produce frutos. Imagínense el símbolo Yo quiero que solo pongan atención porque estos son términos de Yeshua. Yeshua dio los simbolismos. Espinos significan falsas riquezas. A Yeshua mismo le pusieron una corona de espinas. ¿Sabía usted, verdad? Los espinos que le pusieron a él eran acelgas, como algas color rojo, tanto que son del Mar Rojo. El Mar Rojo es un lago, se le llama Mar Rojo porque las algas, ¿verdad? Comienza el sol les pega y las pone rojas. Entonces se ve como que todo el lago está rojo, pero simplemente es la alga que está ahí. Y cuando se endurece, son unos espinos grandísimos así. Es la misma frase que usó Jonás cuando dice, y las algas están alrededor de mi cabeza. ¿Se acuerda? Ahora pónganse el simbolismo. A Yeshua le pusieron una corona de espinos. ¿Por qué? Se estaban burlando los romanos de que era rey. Pero ¿por qué es necesario saberlo? Porque todo lo que se hizo y todo lo que le pasó a él tiene que ver conmigo. Porque él y yo, usted y él, somos en una manera uno con él. No solamente eso, sino que le cegaron sus ojos, le taparon los ojos y con una vara le pegaban. ¿Sabe usted? Y le pegaban y le preguntaban, ¿quién te pegó? Y Yeshua no podía saber quién le pegó. No respondía quién le pegó.
Ahora, podemos ver esa historia emocionalmente y sentirnos mal y decir, wow, lo que el Mesías hizo por mí. Y por un tiempo se va a sentir que usted con gratitud, pero esa raíz se le va a ir. Así como cuando salió la película La Pasión de Cristo. La gente aceptó un montón, feliz, la gente aceptaba y aceptaba y aceptaba. Pero después de la película se terminó y unos 6 meses después, toda la gente siguió igual. Pero salía de ahí llorando. Porque la parte emocional es muy fuerte en nosotros, pero no tiene raíz. No hay conocimiento. ¿Qué significa eso? Dice el apóstol Pablo que nosotros somos el cuerpo del Mashiach. ¿O no? ¿Así dice? O de la iglesia o de la comunidad. Y él es la cabeza. ¿Qué le ha pasado a las comunidades nuestras? Las falsas riquezas han sido puestas en nosotros, en nuestras cabezas. Ese es el símbolo del carnero que estaba trabado con Abraham e Isaac. ¿Se acuerda? No era cordero. La gente piensa de que Yeshua es el símbolo de ese carnero. Yeshua nunca es representado en la Biblia como carnero, sino siempre como cordero. Juan dijo, he aquí el cordero del Elohim que quita el pecado del mundo. Él es cordero. ¿Quién está trabado? Ese es nosotros. El sistema se traba en dinero y nos ciega quién realmente nos está pegando. Y nos pegan y no sabemos responder de dónde viene el cuentazo. Porque estamos llenos de espinas. ¿Sí? El reino de los cielos está en Él. Lo que le sucedió a Él, me sucede a mí también. Mire, vamos a ir a Colosenses 1:24 solo para que vea esto, porque esto que estoy enseñando es lo que realmente cuando habla de secretos, porque son cosas que no las hablamos nosotros en esta parte, ¿no? Que dice Colosenses, mire, 1:24. Oiga lo que dice Pablo, Shaul Catán, ¿verdad? Shaul Catán. Ahora me gozo en lo que padezco por ustedes, completando en mi carne lo que falta de las aflicciones del Mashiach por su cuerpo que es la comunidad. El que no muera conmigo no se levantará conmigo. Lo que a Yeshua le pasó físicamente nos ha pasado a nosotros espiritualmente. A nosotros nos quieren ponernos a coronas de espinas y estar siempre preocupados por la plata. No hay nada más cansado que oír a alguien hablar siempre de que le falta plata. A todos nos falta. Estamos en este mundo todos. Usted puede tener 1 billón. Estoy seguro que Bill Gates, que está a 72 billones. Eso es lo que vale ahorita Bill Gates. 72 billones de dólares. Y si le preguntara yo ahorita a Bill Gates necesita dinero. Sí, hombre, necesito un poco más usted. Hay que quitarnos la corona. Hay que destaparle los ojos para ver de dónde viene el trancazo, para poder quitárnoslo. Pero esto es lo que vemos en esta historia. Ahora mire aquí entonces, regresemos a Mateo y aquí termino con esto por hoy, pero quiero nomás que vea aquí esta parte. Pero dice, no produce frutos, pero el que fue sembrada en buena tierra, el que oye mi palabra y la entiende, da fruto y produce 160 y 30 por uno. Ok, otra forma de entender la parábola es lo siguiente. El sembrador, la tierra son sus vidas, amados.
No pongan atención en esta, quizás lo entiende por qué el sembrador sembró como sembró. Porque el sembrador da vida en cualquier lugar. O sea, usted puede haber nacido allá en la zona 3 en el Gallito, ¿verdad? Allá en la isla, el peor lugar de Guatemala, pues, y ahí el Eterno puso su semilla de vida en usted. La tierra no es muy buena por la pobreza, por el crimen, por la prostitución, por las drogas, pero ahí nació usted y ahí el Eterno puso una semilla. Y claro, la mayoría que vive en esos lugares, por no tener deseo, poca profundidad de tierra, la palabra tierra en hebreo es eretz, que significa deseo. Por falta de deseo de superarnos, de hacer, la gente se muere y sigue viviendo como animales en esas áreas. Pero hay algunos que estuvimos quizás allí, que no fue así, de que pudimos salir. ¿Qué clase de semilla es esa que puede vivir en cualquier lugar? Solo hay un lugar, se llaman sabras en el, en el mundo del este, sabras que significan cactus. Y las sabras dice que son las que dicen, las que dan testimonio. Y se oyó una voz en el desierto que dijo, el novio ha llegado, ¿se acuerda? Esa es la palabra en hebreo, sabras. Si yo soy cactus y me ponen junto al camino, sí aguanto ahí. Sí puedo aguantar entre espinos, sí puedo aguantar entre tierra no muy profunda y lógicamente en tierra buena también. La semilla que está en usted, no importa de dónde esté, la puede superar. Esto también es lo que está diciendo aquí esta parábola. Es nosotros tenemos, no importa dónde hemos estado, podemos salir adelante y dar buen fruto, aunque hayamos nacido en Chipilapa, ¿ah? No nacimos en Francia, ni nacimos allá en London, nos tocó, no nos tocó, pero de ahí también el Eterno ha producido. Pero depende de la tierra, no de la tierra, depende de la semilla. Y esto es lo que vemos en la primera. ¿Qué clase de semilla tiene usted? La semilla que se achicopala, la semilla que se entristece y no quiere seguir adelante, la semilla que solo ve lo negativo, la semilla que siempre se siente como que no va a alcanzar, o es aquella semilla que sigue adelante y que percibe que de alguna manera u otra el Eterno va a hacer su obra. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. No de qué tierra soy, porque al final yo no escogí la tierra. A mí me cayó la semilla. Y esa semilla es la que tengo que yo llegar a alcanzar para que este reino que está en mí dé su fruto. Hijitos míos, si me amáis, haced mandamientos. El que practica el pecado no es del Eterno. Esos son nuestros apóstoles hablándonos. Necesitamos hacer crecer esta semilla. Muy bien, vamos a terminar aquí. Nos doy a paso al Eterno porque Él es bueno. Y así vamos a terminar. Voy a pedirle a Andrés que venga acá y termine aquí con la última parte de la liturgia de Cabdalá. Vamos a levantar nuestras